Histórico que no tiene precedente. Los grandes ateos han refutado la posibilidad de que pueda existir, ni siquiera la posibilidad de que alguien pueda resucitar de los muertos. Sin embargo, cuando recopilamos la información que tenemos del Nuevo Testamento, nos encontramos con un relato sorprendente que tiene una perspectiva espiritual, pero también tiene un asidero totalmente histórico. Es interesante decir que Marcos, por ejemplo, escribe unos 12 años, 14 años después de que ocurrieron todos los eventos. Marcos, ¿cierto?, escribe respecto de este hecho histórico maravilloso que en la tradición oral se llamaba, ¿cierto?, la pasión de Cristo. Marcos recoge la información, ¿cierto?, sin ser un discípulo del apóstol Pedro, y también de la tradición oral de los eventos que se habían desarrollado en Jerusalén en el año 33. La verdad que Mateo, Lucas, el apóstol Pablo, ¿cierto?, recogen esta información y las plasman en sus cartas, ¿cierto? No pensando que se van a transformar en un escrito inspirado o en la Biblia, sino para motivar a otros creyentes respecto de los acontecimientos que sucedieron ahí en Jerusalén. Y cuando leemos, por ejemplo, Mateo, el capítulo 28, los primeros versículos, respecto de los eventos que ocurren al amanecer, la Biblia lo llama el primer día de la semana, ¿cierto?, terminado el día de reposo. Los judíos contaban los días de una tarde, ¿cierto?, hasta la mañana siguiente. Por ejemplo, el Sabbat comenzaba a las 6 de la tarde del día viernes y terminaba a las 6 de la mañana del día domingo. Así ellos contaban los días. Y aquí, en el capítulo 28 de Mateo, encontramos, ¿cierto?, el relato del evangelista y nos señala lo siguiente: pasado el día de reposo, es decir, las 6 de la mañana. Antes de las 6 de la mañana ningún judío podía hacer nada porque estaba prohibido por la ley. Ellos el día anterior habían hecho todas las provisiones. Se recuerdan, José de Arimatea fue donde Pilato le dijo: dame el cuerpo de Jesús, y lo enterró en una tumba nueva, en una roca donde nadie, ¿cierto?, la había ocupado, y para que se cumpliera la profecía de que junto a los ricos iba a ser enterrado. Entonces, ellos prepararon las especias. José de Arimatea junto a Nicodemo, ¿cierto?, fueron donde Pilato. Y ahora, ha pasado el día de reposo, es decir, despuntando las 6 de la mañana, esperando, ¿cierto?, que terminara. Dice, pasado al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Esta María es la madre de Salomé y madre de Santiago. Lo relata Marcos, lo relata Lucas. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias, porque había una guardia instalada allí frente a la tumba. Recuerden que las autoridades judías, por temor a que los discípulos vinieran y robaran el cuerpo, hablaron con Pilato y le pidieron a la guardia pretoriana para custodiar la tumba. Y era una guardia, algunos dicen de 50, otros de 100 hombres. Otros exageran y dicen hasta 500 hombres custodiaron. ¿Pero qué hicieron? Llegaron, instalaron sus carpas allí, y la tumba, que ya estaba cerrada, fue sellada con el timbre de Roma, lo que significa, ¿cierto?, que es como ponerle el sello, ¿cierto?, del FBI, el sello del gobierno de Chile. Nadie puede tocar porque es propiedad del gobierno romano. Entonces ocurrió que, dice, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Los principales, ¿cierto?, en este caso los miembros del Sanedrín, los sumos sacerdotes, porque habían dos. Anás, que era por la tradición judía, ¿cierto?, por derecho de la ley judaica,
él era realmente el sumo sacerdote, pero estaba Caifás, que era puesto por los romanos. Entonces, estos hombres hicieron correr rumor y llegaron donde Pilato y dijeron, se van a robar el cuerpo, por favor pon la guardia, y allí estaban la guardia, se asustaron y quedaron como muertos, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto. Esta es la culminación de una historia maravillosa. Una historia que los ateos, los liberales, ¿cierto? Los agnósticos se rehúsan a creer y a aceptar como un hecho verídico. Pero la historia, ¿cierto? Que relata los evangelios, tiene un paralelo con historiadores seculares, ¿cierto? Como Flavio Josefo, Plinio el Viejo y otros hombres, ¿cierto? Que escribieron respecto de Jesús. Por lo tanto, la tradición o la pasión de Cristo la podemos, ¿cierto?, nuevamente reescribir en virtud de aquello que ya se escribió por parte de historiadores seculares. Pero aquí tenemos los mejores testigos oculares porque estuvieron con Jesús durante 3 años. Y aquí Mateo nos está diciendo que el primer día de la semana, temprano, terminando el sabbat, llegaron a la tumba y el ángel le dijo a las mujeres, no está aquí, ha resucitado, cumpliéndose así todas las promesas que Dios había realizado en el Antiguo Testamento y por medio de los discípulos. Pero esto, como mencioné, es la culminación de un evento que comienza en el huerto de Getsemaní. Si ustedes ven, por ejemplo, en Mateo el capítulo 26, Getsemaní significa prensa de aceite, el lugar de la prensa de aceite, porque era un huerto donde habían cientos de olivos y era un lugar donde se procesaba industrialmente el aceite, ¿cierto? Se extraía el aceite de olivo y de allí obtenían el aceite para el templo y para el consumo. Pero qué increíble que se llama prensa de aceite. ¿Por qué? Porque fue en ese lugar donde Jesucristo oró por 3 veces pidiéndole al Padre que si era posible otro medio para rescatar al hombre, que pudiera intervenir y lo hiciera. Pero si no, dijo, que se haga tu voluntad, no la mía, tu voluntad. Y él oró allí. Y en Mateo, el capítulo 26, luego de la primera, de la segunda y la tercera oración, Jesús, porque Jesús llegó al huerto de Getsemaní con 11 discípulos, porque el 12º lo había traicionado con los principales del templo, con las principales autoridades. Había vendido a Jesucristo por ¿cuántas monedas de plata? Por 30 monedas de plata. Él había hecho su negocio. ¿Y por qué Judas traicionó a Jesús? Porque Judas pensaba que Jesucristo, llegando a Jerusalén, ¿se recuerdan la entrada triunfal? Bendito el que viene en el nombre de Jesús. Judas pensaba que Jesucristo iba a levantar el ejército, iba a destruir a los romanos e iba a instaurar el reino de los cielos, el reino de Dios aquí. Pero como descubrió que el reino de Dios es espiritual, que el reino de Dios es una transformación de Dios en el corazón de los hombres, se decepcionó y fue y lo vendió. Judas estaba allá lejos en el templo con las autoridades, lo había vendido y aquí tenemos los 11 discípulos. Jesús tomó a Pedro, tomó a Santiago y a Juan y les dijo, vamos a un lugar apartado para orar. Los dejó orando y posteriormente él se apartó un poco más para orar y allí Lucas nos dice que ante la inminencia del dolor, de todo lo que se iba a venir, llegó a un punto en que comenzó, dice que su sudor eran como gotas de sangre que caían de su frente. Entonces Jesús estaba en una angustia terrible, padeciendo allí mentalmente, sufriendo una agonía, ¿cierto?, por todo lo que iba a suceder. Y cuando él está en esa situación de agonía, ¿cierto?, tenemos que reflexionar que éramos nosotros los que teníamos que estar así, en una situación de agonía, pensando en el inminente juicio
o la ira de Dios sobre nuestras vidas por causa de nuestros pecados. Pero allí estaba Jesús, el Cordero que Dios había predestinado para que Él fuera, ¿cierto?, quien suplantara nuestro lugar. Y en Mateo, cuando dice aquí 26, en el versículo 47, mientras todavía hablaba, porque habló con los discípulos, le dijo: levántense porque ya vienen por mí. Vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Quiénes venían? Los principales sacerdotes, los jueces, estaban metidos ahí en la causa. Los jueces, los ancianos del pueblo, los del Sanedrín, los escribas, nos dice Lucas. En fin, venía todo, ¿cierto?, todas las autoridades que querían deshacerse de Jesucristo como diera lugar. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Entonces vemos que hay configurado aquí toda una tradición, no tan solo de parte de Judas, sino de las autoridades, de todos aquellos que escucharon día tras día a Jesucristo cuando Él enseñaba, cuando Él hacía las obras portentosas. Nadie fue capaz durante el ministerio de Jesús de hacer las cosas que Jesucristo hizo, de decir las cosas que Él dijo. Él tomó la ley, ¿cierto?, y le dio el sentido real, espiritual, ¿cierto? Cuando Él dice: oyeron que los ancianos dijeron, pero yo les digo. ¿Por qué? Porque la ley insistía en un cambio del corazón, en un cambio interior, en un cambio de mente. Por eso Jesús enfatizaba el amar a Dios con toda nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque la relación con Dios es espiritual, es trinitaria, cuerpo, mente, espíritu, todo nuestro ser adorando y relacionándose con Dios. Pero los hombres lo odiaron porque no querían saber de Jesucristo. Las autoridades del templo, los saduceos que tenían el control del templo, ellos estaban asustados porque Jesucristo dio vuelta a las mesas, ¿cierto? Recuerden, los cambistas habían transformado el templo en una casa de cambio y de verdad había perdido el sentido de la casa de oración. Jesús dijo: esa es la casa de oración y ustedes la han transformado en una cueva de ladrones. Entonces, como pueden ver, el mensaje de Jesucristo golpeó en la esencia de lo que ellos habían manipulado, ¿cierto?, con tan inteligencia, ¿cierto?, porque habían armado todo una historia, ¿cierto?, en relación al Antiguo Testamento, cambiando los preceptos y palabras de Jesús. Jesús volvió y los llevó al punto donde ellos se dieran cuenta que habían traicionado a Dios, violando los mandamientos. Y eso a ellos, ¿cierto?, les hacía hervir la sangre. Por eso Anás, el viejo sumo sacerdote, dijo: es necesario que muera un hombre por toda la nación y no toda la nación por un hombre. Dando a entender como una especie de profecía respecto de la muerte de Jesús. Pero aquí Jesús le dice: ¿a qué vienes? A Judas, ¿a qué vienes? Fíjense que este arresto forma parte del plan de Dios. Dios diseñó un plan para rescatar a la humanidad y el plan era la cruz. Fíjense, si leemos Primera de Pedro 1:20, Primera de Pedro 1:20, dice así, 19 y 20. Dice, Primera de Pedro 19:20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, fíjense, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, el arresto de Jesucristo no fue incidental,
porque Dios lo había planificado desde antes de la fundación del mundo. Dios, en su omnisciencia, cuando Él decidió crear al hombre de la tierra, ¿cierto? Y colocarlo aquí en el huerto para que administrara los bienes que Dios había creado, Dios en su omnisciencia, Él había visto que el hombre iba a fracasar, pero Dios continuó con su plan porque Él deseaba que el hombre, ¿cierto? La mujer, se rindieran a Él por amor. Y que en el proceso de la historia del hombre, el hombre pudiera comprender los alcances de su rebelión contra Dios y que la única forma de volver a reencontrarse con este Dios era por medio de Jesucristo, el Salvador que Él había anunciado. Entonces ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ¿cuándo? En los postreros días. ¿Cuándo vino Cristo? En los postreros días. En los últimos días. Dios había destinado en su calendario personal que Jesucristo viniera, se hiciera hombre. Dios mismo se hizo hombre en los postreros días, en los últimos días que Dios le señaló a la humanidad. Todo lo que hemos vivido desde la muerte y resurrección de Jesucristo hasta el día de hoy es solamente la administración y la gracia de Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que desea que todos vengan al conocimiento de Él. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 23, cuando Pedro predica en el Pentecostés, Hechos 2, 23. Dice así, recuerden que llegó Pentecostés, hay una multitud de judíos que han venido de Persia, porque están ahí los partos, los medos y elamitas, que pertenecen a Persia y a Irak. Hay romanos de todas partes, y el Espíritu Santo vino, y la gente estaba perturbada, dijeron, están borrachos, y Pedro se pone de pie y comienza a predicar, y aquí en una parte, él comienza, dice, respecto de Jesús, a este, intrigado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, su omnisciencia, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. Estos hombres se hicieron instrumentos del mal, pero al mismo tiempo estaban cumpliendo el designio de Dios, el propósito de Dios. Entonces podemos ver que en la historia de la humanidad, aunque existe el mal, aunque el enemigo, ¿cierto?, ha destruido al hombre, lo ha llevado, ¿cierto?, a extremos, la soberanía de Dios permanece. Dios tiene control de la historia, Dios tiene control de todas las cosas. Él prefijó entregar a Jesucristo por determinado consejo y anticipado conocimiento. En su omnisciencia Él dijo entonces, como el hombre va a fracasar, entonces mi hijo va a ir a pagar el precio en la cruz. Y estos hombres, creyéndose amigos de Dios, porque pensaban que eran descendientes de Abraham, formaban parte de este reino, pero Jesucristo dijo, no por ser hijos de Abraham, ustedes son hijos de Dios. Al contrario, ustedes son hijos del diablo. El que pone su fe y su confianza en Dios es hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Entonces, vemos que cuando Jesucristo es traicionado por Judas, cuando llega Judas y Jesús le dijo, ¿a qué vienes? Y Judas todo lo que había hecho. Entonces vemos que hay un plan diseñado por Dios de antemano. No es que Jesús haya sido atrapado, ¿cierto?, porque los hombres quisieron hacer eso. No, porque el Padre lo entregó en las manos de su propio pueblo. Hay un pasaje en Zacarías que dice que cuando Jesucristo viene, el mismo pueblo de Israel le va a preguntar, oye, le dice, amigo, ¿de dónde tienes esas heridas, esas manchas de sangre que hay en ti? ¿De dónde son? Y Jesús les va a decir, en la casa de mis amigos recibí estas heridas. Entonces, el propio pueblo de Dios se transforma en enemigo de Dios. Y Dios utiliza esa maldad para cumplir su designio y propósito. Así que
Jesucristo no es víctima de una traición, en realidad, Jesucristo es el regalo voluntario de la obra de Dios. Dios lo entrega. En Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Así que Dios mismo preparó al Cordero de Dios para ir, ¿cierto?, entregarlo en sacrificio nuestro. Recuerden que en todo el Antiguo Testamento el pueblo de Israel celebraba la fiesta, el Pesaj o la Pascua, donde conmemoraban, ¿cierto?, el Yom Kippur, que era el día de la expiación. Mataban un macho cabrío, derramaban su sangre y literalmente el pueblo, sus pecados eran expiados. Pero eso era año tras año, hasta que tenía que venir el Cordero perfecto. Juan Bautista vio a Jesucristo, dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Jesucristo, una vez que es atrapado, ¿cierto?, tomado prisionero, va a pasar por dos tipos de juicio: un juicio religioso y un juicio político. Si vamos, por ejemplo, al Evangelio de Juan, el capítulo 18. Juan 18, versículo 12 al 14, dice así: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, ¿cierto?, allí en el huerto, y le llevaron primeramente, ¿dónde? Primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Yo dije Anás, pero fue Caifás. Entonces, Anás es el viejito sumo sacerdote que por la ley le corresponde, ¿cierto?, ejercer el cargo de sumo sacerdote en el templo a perpetuidad hasta que se muera. Pero los romanos pusieron a Caifás, que era, ¿cierto?, yerno de Anás, y lo llevaron primero a la casa de Jesús. Allí lo llevaron a la casa de Anás, por ejemplo, y allí lo juzgaron ilegalmente, porque la ley judía no permitía juzgar a un hombre de noche. No permitía que un juez fuera parte de la acusación. La ley judía decía que tenía que existir un quórum de 23 personas para que juzguen a una persona y no se le podía declarar culpable al momento de tenerlo o en el mismo día. Tenía que tener un juicio justo, y vamos a ver que todo lo que hicieron fue ilegal, todo contra la ley. Primero dice que lo llevaron de noche y lo llevaron donde Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Y Caifás, que era el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que muriera Jesucristo. Y recuerden que luego de eso es llevado ante el concilio. Entonces, el juicio religioso tiene que ver con tres aspectos: Anás, Caifás y el concilio. Pasó por tres etapas Jesucristo, y en las tres etapas fue golpeado, ¿cierto?, fue lacerado, fue escupido, y de verdad comenzó a sufrir el martirio como una oveja que fue llevada delante de sus trasquiladores. Aquí en el versículo mismo 18 dice, en el versículo 19, Jesús está ante Caifás y está ante el concilio. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas? Dice a mí, pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifican que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas?
Anás entonces le envió atado a Caifás al sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y ya sabemos de la traición de Pedro. Entonces, frente al concilio y frente al sumo sacerdote, Jesucristo, ¿cierto?, es demandado por el sumo sacerdote algo que era ilegal, ¿cierto? Le dice: te conjuro por el Dios viviente que me digas, ¿eres tú el Hijo de Dios? Un sumo sacerdote no podía hacer eso, porque lo que estaba haciendo, en otras palabras, le estaba diciendo: cúlpate de que tú dijiste que eres Mesías, y aquí delante de todos nosotros declárate culpable. Eso estaba prohibido por la ley, porque una persona era inocente hasta que se demostrara lo contrario. Y el Antiguo Testamento decía: por boca de 2 o 3 testigos, ¿cierto?, testificarás contra alguien. Pero aquí trajeron testigos falsos. ¿Y cuál fue el primer cargo que le hicieron? Blasfemia. Porque Jesús dijo: tú lo has dicho, y de aquí en adelante no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Veréis al Hijo del Hombre, dice, viniendo en las nubes. Y allí el sumo sacerdote, que dice: blasfemia, rasga sus vestiduras, que era una expresión, ¿cierto?, para que todo el mundo supiera que este hombre había blasfemado. Y conforme a la ley de Moisés, una blasfemia era pagada ¿con qué? Con la muerte. Pero dentro del ámbito del juicio religioso, ellos no tenían la potestad para condenar a muerte a nadie. En un juicio religioso solamente podían apedrear, ¿cierto?, como sabemos, a los adultos, pero aquí estaban bajo el gobierno romano, así que ellos perdieron la potestad de matar o asesinar a cualquier persona, como en este caso, a través de un juicio falso a Jesucristo. La blasfemia. El otro cargo fue que dijo que iba a destruir el templo. Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días yo lo levanto. Pero estaba hablando de la forma en que iba, ¿cierto?, a vivir todo el proceso de muerte y resurrección. Estaba hablando de su cuerpo resucitado, no del templo físico, porque los judíos dijeron: 46 años se demoró en construir el templo y tú en 3 días. Y esa fue una de las acusaciones que hicieron allí delante del concilio y delante del sumo sacerdote. Los testigos se contradecían entre ellos. Y además el juicio fue de noche. Recuerden que Jesús fue aprehendido el jueves de la noche. Fue llevado a la casa de Caifás. Fue llevado, ¿cierto?, de madrugada delante de Caifás, delante del concilio. Los judíos quieren hacer todo rápido porque viene la Pascua. Y en la Pascua ellos no pueden hacer nada. Se adelantaba también el Sabbat, así que tenían su mente revolucionada. Querían deshacerse de Jesucristo como diera lugar. Y es interesante que si vamos a Isaías 53, Isaías es uno de los profetas más amados por el pueblo de Israel hasta el día de hoy, y es admirado tanto como Moisés, pero para nosotros es el Mesías, el profeta mesiánico. Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, el versículo 3, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, dice, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. El castigo de nuestra paz, el castigo de mi paz, de tu paz, recayó sobre Jesús. Y allí en el concilio Jesucristo comenzó a ser escupido, golpeado, le daban puñetazos en la cabeza, con una caña le golpeaban en la cabeza y le decían de forma burlesca: dinos quién te golpeó, si eres profeta, adivina quién te pegó. Entonces Isaías 53 dispuso la profecía tan clara para que el pueblo de Israel, cuando llegara el Mesías, Jesucristo, quien hizo todo el bien, se diera cuenta que Él era la oveja perfecta que iba a suplir, ¿cierto?, por medio de Dios,
para que nosotros pudiéramos ser liberados a través de Él. Él iba a morir en nuestro lugar, una muerte vicaria en la cruz del Calvario, pero no lo aceptaron. Al contrario, ellos deseaban rápidamente eliminar a Jesús. Tomaron a Jesús en la noche y estaba llegando cierto día viernes, que era la preparación para la Pascua. ¿Qué hacían? Toda la gente salía a comprar un animal y preparaban pan sin levadura y hierbas amargas para recordar la noche en que el ángel de la muerte pasó en Egipto, cuando pintaron la sangre en los dinteles de la puerta, ¿cierto? Israel quedó protegido por la sangre del Cordero. Entonces nadie padeció, ningún primogénito murió. Entonces la preparación del día viernes era para preparar la cena, ¿cierto? Y todo el Sabbat, ¿cierto? Conmemorar ese momento histórico cuando Jesús o Dios liberó al pueblo de Israel. Pero aquí tenemos al Cordero perfecto. Estamos en la Pascua casi y quieren deshacerse de Él. Ellos religiosamente van a ir a celebrar sus fiestas, pero Jesús está cumpliendo todo el plan y propósito de Dios porque Él lo designó antes de la creación. También Jesús tuvo un juicio político. En Lucas, el capítulo 23, recuerden, tuvo un juicio religioso. Anás, Caifás, el Sanedrín. Y ahora ellos ya lo condenaron a muerte, pero no pueden matarlo. Entonces ahora viene el juicio político por Roma. El juicio religioso por Israel, el juicio político por Roma. En Lucas 23. Versículo 1. Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. ¿Quién era Pilato? El procurador romano. Pilato era la máxima autoridad impuesta por Roma para controlar todo el Medio Oriente, especialmente toda la Palestina. Él tenía el deber de controlar cualquier insurrección allí en Jerusalén o en Israel. Y él tenía, ¿cierto?, otras personas que dependían de él, pero él era la máxima autoridad. Y comenzaron a acusarle delante de Pilato, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación. Y fíjense la acusación: que prohíbe dar tributo a César. En una oportunidad llegaron unos hombres enviados por los fariseos y los saduceos delante de Jesús y le preguntaron: Jesús, ¿es lícito pagar impuestos al César? Y Jesús les dijo: dame la moneda. Le dijo: ¿de quién es este rostro? De César. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en otra oportunidad, que tenían que pagar impuestos porque todos estaban bajo el yugo de los impuestos de Roma y los diezmos de Israel, Jesús le dice a Pedro: Pedro, tenemos que pagar los impuestos. Y Pedro le dijo: no tengo dinero, Jesús. Y le dijo: entonces anda allí, saca un pez y el pez adentro de la boca de los hocicos va a tener una moneda, con eso pagar impuestos. Jesús hizo un milagro maravilloso. Jesús nunca rehusó pagar los impuestos. Y podemos ver el falso testimonio. ¿Qué decían? Que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces tenemos dos acusaciones. Una de sedición contra Roma y otra, ¿cierto?, una amenaza al imperio. ¿Por qué? Porque tenemos un rey, el rey de los judíos. Él dice que es rey de los judíos, pero también le incita a la gente a que no pague los impuestos. Entonces Pilato le preguntó en el 3, diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiéndole, él le dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay a este hombre. Pilato era más sensato que los propios israelíes. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces
ellos deseaban desesperadamente, ¿cierto?, que Jesucristo sea condenado por Pilato. Y aquí están elaborando las mentiras. Y fíjense, aquí está, detrás de todo esto, está Satanás usando a esta gente. ¿Por qué? Porque Satanás quería matar a Jesús. Recuerden que en la historia de Israel, Satanás usó imperios para destruir Israel, para que no llegara el Mesías. Y aquí tenemos a uno que dice, ¿cierto?, que era por sus obras, mostrando que era el Mesías, y era el Mesías. Entonces, Satanás, ¿qué quería? Asesinarlo, matarlo. ¿Por qué? Porque recuerden que Satanás en Isaías 14 y en Ezequiel 28 dijo, yo subiré al monte de Dios, y yo tomaré su lugar y seré semejante al Altísimo. Entonces, él quería tener todos los reinos, y le fueron concedidos, pero él quería tomar el control de todo, él quería ser igual a Dios, y Dios lo expulsó, como sabemos la historia. Pero aquí tenemos a Satanás no perdiendo la oportunidad de destruir la obra de Dios, en este caso el Mesías. ¿Y qué hace Satanás? Usa a la gente malvada, usa a la gente que no conoce a Dios, usa a la gente que su corazón está doblegado a las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire, pero también el príncipe de este mundo. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está en el maligno. Y aquí Satanás, si uno pudiera tener los ojos espirituales, podríamos ver hordas de demonios asusando a la gente. ¿Para qué? Para que Pilatos asesinara a Jesús. Pilato dijo, no hay ningún delito en este hombre, pero ellos porfiaban diciendo, alborota a este pueblo enseñando desde Galilea hasta aquí. Entonces aquí vamos a ver que Pilato va a derivar para que otro tome la decisión. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. Entonces fíjense, Anás, Caifás, el Sanedrín, Pilatos y ahora Jesús lo envían donde Herodes. Imagínense, en tan poco tiempo, amarrado, golpeado, ¿cierto? Su cara ya deformada por los golpes, de un lugar a otro. Jesús no iba con zapatillas, iba descalzo, ¿cierto? Le habían puesto ya un manto encima. Y fíjense, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle, a ver si podía hacer un milagro, alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Mira, el pueblo de Israel, el pueblo que en Éxodo 19, cuando Dios le dice, ¿serán ustedes mi especial tesoro? Mi pueblo de sacerdotes. ¿Qué dijo el pueblo? Sí, seremos tu especial tesoro. Pero a la vuelta de la esquina estaban adorando a Baal, estaban adorando a Moloch, estaban adorando los astros, estaban adorando al sol, a Tamuz, a Astarte, estaban adorando todos los dioses paganos. Pero Dios le habían dicho que lo iban a adorar solamente a él. Y Dios le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí tenemos, en el primer siglo, al pueblo de Israel. Luego que salen, ¿cierto?, de Babilonia, se supone que salen depurados del pecado y llegan a la Palestina como gente renovada, pero no es así. Su corazón está lejos de Dios. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso también es una lección para nosotros en este tiempo. Porque puede existir que alguien tenga la idea de que por el simple hecho de pensar en Dios o de leer la Biblia, pero jamás ha rendido su corazón, puede engañarse y pensar que está en una relación con Dios, y eso no es así, porque las Escrituras nos dicen que el que sigue a Jesucristo debe tomar su cruz cada día y seguirle, negándose a sí mismo. Es decir, la vinculación, la relación con Dios es un acto de una entrega absoluta, total, desde el día en que nuestros labios confiesan a Jesucristo como Salvador. Pero este pueblo rechazó al Mesías. Y Jesucristo, ya sabemos, anduvo por toda Galilea, por todas las aldeas, sanando, liberando a los demonios, resucitando a los que habían muerto, enseñando palabras maravillosas como el sermón de la montaña. Y aquí tenemos a los líderes, imagínense,
acusándole, este blasfemó, este es un hombre sedicioso, hay que asesinarlo, hay que matarlo. Estaban delante de Herodes, delante de Pilatos y delante de Herodes. Dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Le pusieron una capa. Y se hicieron, fíjense, amigos Pilato y Herodes aquel día. Porque antes estaban enemistados entre sí. Cuando personas están enemistadas entre sí y hay una causa común, fíjense lo que hace el diablo, los une. El mal siempre se une contra las causas buenas, aunque estén peleados. Y aquí podemos ver que el enemigo, ¿cierto? Bueno, usó a estas personas, como ya vimos, bajo el plan y designio de Dios. Dice nuevamente, en versículo 13, Herodes se lo manda nuevamente a Pilato. Es decir, Jesucristo fue confrontado por 6 tipos de juicios: Anás, Caifás, el Sanedrín o concilio, Pilatos, Herodes y ahora nuevamente Pilatos. Imagínate, en todo ese trayecto, en todo lo que pasó con Jesucristo, todo lo que padeció. Deme un segundito. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Lo soltaré, pero después de castigarle. Eso fue como una cachetada para ellos. Lo voy a soltar, porque es inocente. No encuentro causa que justifique que yo tenga que hacer algo contra este hombre. Lo voy a soltar, pero ellos ya habían acordado, ¿cierto? Urdido con falsos testigos, buscar la muerte de Jesús. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. La multitud, los que recibieron tal vez los panes y los peces, los que escucharon el sermón de la montaña, los que vieron al hijo de la vida de Naín resucitar, los que vieron al ciego Bartimeo recibir la vista, o los que vieron a los leprosos ser sanados, en fin, los que vieron a Jesús caminar sobre el mar o multiplicar los panes, los peces, porque eso fue en 2 ocasiones. Pero aquí están estos mismos diciendo: queremos a Barrabás, queremos a Barrabás, queremos al mundo, porque Barrabás representa al mundo caído. Barrabás participó en una sedición donde asesinaron a un hombre y está preso justamente, pero ellos quieren a un hombre del mundo caído, y el mundo siempre ha escogido lo perverso y se ha inclinado al mal. En Romanos 1:18, bueno, en adelante dice que Dios manifestó su gloria, su deidad, su eterno poder desde el principio por medio de las cosas creadas. Pero el hombre, dice, en vez de rendirle culto al Creador, le rindió culto a las criaturas. Por lo tanto, rindió culto, dice, en semejanza de cuadrúpedos, de aves, y entonces Dios nos entregó una mente reprobada. ¿Por qué? Porque el hombre buscó su propia autosatisfacción por medio de las cosas que le producían gratificación religiosa, mental y física. Dice que deshonraron sus cuerpos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y se volvieron necios, desleales, reprobos, en fin. El hombre siempre va a tomar decisión por lo malvado. Proverbios dice que el justo, cuando ve el mal, se aparta, pero el necio cae en la trampa. Por lo tanto, nosotros, ¿cierto?, podemos descubrir por las Escrituras, tal como Jesús dijo, que los últimos días iban a ser como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra, que esto viene en una espiral sin fin. El corazón del hombre cada vez se deteriora más, y aquí, en este tiempo, que eran los postreros días, toda la humanidad se volvió contra Jesús. Queremos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús.
Es como en nuestro país, ¿se dan cuenta cómo el hombre cambia las cosas? Con la sedición que hubo después del 18 de octubre, el gobierno pasado, que era corrupto, premió a los delincuentes, premió a los asesinos y les dio más encima una pensión vitalicia. Pero a los que tenían el deber de custodiar a la sociedad, los castigó. ¿Por qué? Porque el hombre se ha inclinado al mal. Sus obras siempre son malas. ¿Qué podemos pedir de estos hombres que son corruptos y que son amantes de la oscuridad? Entonces podemos ver que se cumple lo que el profeta Isaías dice cuando dice: hay de los que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces nuestra sociedad está corrompida por la maldad, porque ha trastocado los valores, y lo podemos comprobar aquí. Querían un asesino, un hombre del mundo, un hombre popular, un hombre de fama, pero al dador de la vida, al que sanaba, al que restauraba, al que consolaba, al que cambiaba el agua en vino para bendecir las bodas. La humanidad no lo quiere. Es como hoy día los jóvenes, el que no toma, el que no se droga, ¿cierto? El que no consume pasta base. ¿Qué le dicen sus amigos? Que eres mala onda, eres, ¿cierto? Eres un tipo raro. Pero el que consume, el que anda con un arma, con un cuchillo en el colegio, ese es famoso. Entonces la tendencia del corazón del hombre siempre es hacia el mal. Y lo podemos ver aquí especialmente en un momento crucial de la historia del hombre, porque aquí, recuerden, aquí se está viviendo intensamente una batalla espiritual que comienza en la eternidad, pero aquí se está, digamos, viendo el fragor de esta lucha, porque Satanás quiere matar a Jesucristo y no sabe la que se va a llevar de vuelta. Pero él quería asesinarlo. Entonces, fuera con suéltanos a Barrabás. Y en el versículo 20 les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues que mal hecho a ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. El 26. El 25, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel, Barrabás, por sedición e homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Okay? Y llevándolo tomaron, dice, a cierto Simón de Sirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y en el versículo, 33, pudimos ver, vamos a ver que Jesucristo es crucificado. En Mateo 27, estamos en la hora, 12:55. Mejor. Bueno, esto es para que en realidad del versículo 51 y 53. 45, rápidamente. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana. Pero desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad, hubo un gran eclipse, y esto está confirmado y corroborado por los astrónomos, que precisamente el día que Jesucristo estaba allí crucificado hubo un gran eclipse. Hasta la naturaleza manifestó, ¿cierto?, su tristeza por lo que estaban haciendo. Entonces hasta las 3 de la tarde, y cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22 se cumple. Hay una profecía del Salmo 22 que apunta a lo que Jesucristo iba a expresar estando en la cruz. Algunos de los que estaban allí decían al otro: a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña, dice,
le dio a beber, pero los otros decían, deja, vámonos, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron, dice, a la santa ciudad, y aparecieron muchos. Fíjense que aquí hay dos cosas. Se abrieron los sepulcros, pero la resurrección se ocurrió cuando Jesús resucitó. ¿Pero qué ocurrió? El velo del templo se rasgó. El templo era la expresión máxima de la religión en aquel tiempo. Los que iban al templo iban a orar, a sacrificar, ¿cierto? A ofrendar, y allí era un lugar donde ellos expresaban su devoción a Dios religiosamente. Pero el templo tenía tres áreas bien conocidas, como el tabernáculo: el atrio o patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santo del Santísimo estaba dividido, separado por un gran velo. Y aquí dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Es decir, el hombre ahora tiene acceso directo a Dios. Ya no necesita el templo, no necesita sacrificio, porque está el sacrificio completo realizado por Jesús en la cruz. El terremoto y los sepulcros, ¿cierto? En realidad es una demostración de la naturaleza, ¿cierto? De lo que pasó con el creador del universo. El que el velo se haya rasgado de arriba hacia abajo representa la obra de Dios y no del hombre. El hombre ahora es libre. El hombre tiene la libertad. Voy a leer un pasaje. Dice en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, teniendo la libertad, porque el velo ahora, Dios rasga el velo, es una señal donde Dios interviene, no es del hombre. Entonces el hombre ahora puede entrar directo a una relación personal a través de la muerte de Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Capítulo 28, rápidamente. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Y esta es la victoria de nosotros como cristianos. No es algo simbólico, es algo histórico. Sucedió, ¿cierto?, en aquel día cuando Jesucristo, suelto los dolores, se levantó de la muerte y conquistó la muerte. ¿Qué significa la resurrección de Cristo? Primero, es la respuesta del Evangelio, es la respuesta de la cruz a todo aquel que cree. Cristo declarado con poder, Hijo, con el poder de su resurrección. Es la victoria, como mencioné, sobre la muerte. Pablo pregunta en 1 Corintios: muerte, ¿dónde está tu aguijón ahora? ¿Dónde está muerte? Entonces la muerte se transforma no en enemigo, sino en una sierva que nos conduce a la presencia de Dios. La cruz es expiación, perdón total por nuestros pecados. Es reconciliación con Dios y es victoria sobre todo. Triunfó sobre los principados, sobre toda autoridad espiritual. Jesucristo la destruyó allí en la cruz del Calvario. En Colosenses 2:15 dice lo siguiente. Si buscan rápidamente Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 dice así. Primero el 14:15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Había un acta que era contra ti, contra mí, que te decía culpable, culpable.
mereces el infierno. No porque Dios quería que fuéramos allí, sino porque nosotros, viviendo una clase de vida, ¿cierto?, que ofendía a Dios, voluntariamente accedíamos al infierno. Por eso había un acta contra nosotros, pero Jesús la anuló con su muerte, y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Cristo triunfó sobre Satanás, sobre los demonios, sobre el mundo, sobre la carne. Tomó el acta que nos era contraria y la destruyó por medio de su muerte. Sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección no hay Biblia. Sin resurrección no hay fe. Entonces, nosotros somos bendecidos por la muerte y resurrección de Jesucristo. Los primeros cristianos, ¿cierto?, en la tradición oral, ¿cierto?, propagaron la noticia: Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Y una vez que Cristo resucitó, resucitaron, dicen, más de 500 personas también fueron testigos de esto. Y visitó a los apóstoles, visitó a Pablo, al último de los apóstoles, y les dio pruebas indubitables de que él había resucitado. Tomás, uno de los discípulos, que dijo, yo no voy a creer hasta que lo vea. Entonces Jesús atravesó la muralla y le dijo, Tomás, no seas incrédulo. Mira, porque un espíritu no tiene carne como yo tengo y huesos. Mete tus manos aquí. ¿Qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. ¿Y qué dijo Jesús? Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo somos bienaventurados. Pero la cruz debe impactar nuestra vida. La vida resucitada de Jesús debe afectarnos directamente. Pablo dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Uno no puede decir que esto vive, pero en realidad tener complacencia con el mundo. Porque el mundo está dirigido, controlado por Satanás. La esperanza bienaventurada. Cristo dice que también seremos semejantes a Él, pero debemos vivir en santidad. Podemos seguir siendo los mismos después de saber que nuestro Señor padeció en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada allí, fue golpeado, ¿cierto? Fue lacerado. Todo lo que Él vivió fue por causa de ti y por mí. Y si Cristo murió por ti y por mí, y Cristo resucitó por mí y por ti, nuestra vida ya no nos pertenece. Pablo dijo, juntamente estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, Cristo fue traicionado para que tú y yo fuéramos restaurados. Fue condenado para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. Fue herido para que fuésemos sanados. Murió para que fuéramos salvados y resucitó para que tuviéramos la vida eterna. ¿Cuánto debemos agradecer a nuestro Dios por la obra de Jesucristo? Su propio Hijo, Él entregó para que tú y yo pudiéramos disfrutar nuevamente de una relación personal con Él. Su pueblo lo traicionó, Judas lo traicionó, Pilatos también, porque él se lava las manos, pero no es inocente. Su esposa lo advierte, le dijo, no tengas nada que ver con este hombre justo, porque toda la noche he sufrido por causa de él. Entonces, ¿cómo debemos vivir lo que nos queda de vida? Sabiendo que Jesucristo está sentado ahora a la diestra de Dios el Padre. Debemos vivir una vida en santidad, pero también debemos proclamar que Jesucristo ha resucitado, porque Dios envió un emisario del cielo. No busquéis al que vive entre los muertos, porque ha resucitado. Ese era el mensaje de los cristianos de Hechos 2, que estaban juntos, compartían el pan, la cena, la comunión, las oraciones. ¿Cuál era el mensaje? Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, entonces tiene que haber por defecto una transformación en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir cada día. Debemos ser afectados. ¿Cristo nos afecta totalmente o no lo hace? No hay términos medios. Por eso Jesucristo dijo, debes tomar tu cruz cada día, porque la cruz es un símbolo de muerte. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Y eso tiene que ser radical. Cada uno en su relación con Dios tiene que enfrentar esta decisión. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Jesús vino en el tiempo postrero. Imagínate qué tiempos estamos viviendo. Juan dice en su carta primera de Juan,
Hijitos, este es el último tiempo. No podemos jugar a ser cristianos. El mundo aprecia lo que es del mundo. Valora lo que es del mundo. Pero si tú valoras lo que es de Dios y amas a Dios, entonces el mundo te va a perseguir, te va a odiar. Si con el árbol verde, dijo Jesús, hicieron esto, ¿cuánto más con sus ramas? No podemos ser complacientes con el mundo. Tenemos que identificarnos como hijos de Dios. Porque Jesús dijo, porque el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. No hay términos medios. Es un llamado radical a vivir con todo nuestro ser, como les mencioné, lo que nos queda mientras Jesucristo viene a buscar su iglesia. Porque viene a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin términos medios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por haber resucitado, Señor, de la muerte, lo que nos garantiza la vida eterna, Señor, delante de ti. Pero también tu muerte, Señor, tus sufrimientos, tus padecimientos allí en esa cruz, Señor, con esos clavos, con esa corona de espinas, Señor. Todo lo que padeciste, Señor, éramos nosotros que teníamos que pagar, pero tú tomaste nuestro lugar, Señor. Tal vez no íbamos a morir crucificados, pero si partíamos de esta vida sin conocerte, Señor, partiríamos a la eternidad perdidos por siempre, Señor. Y te agradecemos porque tú tomaste nuestro lugar, Jesús bendito. Nos diste tu amor, tu gracia, tu perdón, sin considerar nuestro pasado, ni nuestro presente, ni nuestro futuro. Simplemente nos amaste como creación tuya, Señor. Y derramaste tu vida, Señor, cuando dijiste, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, gracias, porque tú consumaste tu obra allí en la cruz y nos diste, Señor, esta maravillosa vida eterna. Bendito sea, Señor Jesús, a ti la honra y el honor por siempre, Señor. Amén.